decirles, de no ser porque ya está trillado el término, es que es el Dream Team del glaucoma. Y si no fuera porque no soy belicista, diría que es el cuarto de guerra del Pentágono. Ellos son experimentados oftalmólogos con especialidad en glaucoma, que han tenido no solamente posiciones de liderazgo en diferentes grupos de subespecialidad, sino además son personas reconocidas local, regional e internacionalmente en el área del glaucoma por su ejercicio de la academia. Y justamente por ello estaría yo haciendo como la invitación a que se tratara de un ejercicio muy dinámico. Entonces, lo primero que empezaría, nada más creo que estamos esperando a Fernando Gómez Goyeneche. Ahorita él viene desde Bogotá. Aprovechamos unos segundos para decir que la doctora Sandra Belalcázar y el doctor Fernando Gómez, ellos son nuestros invitados internacionales. Y ustedes estarán viendo ya en su programa quién es cada quien. Ellos vienen de Bogotá, de Colombia, y desde luego tenemos a nuestros profesores nacionales, que voy a empezar esperando que llegue Fernando, porque sí me interesa mucho que tengamos su voz aquí, justamente en orden de mi derecha a mi izquierda, la doctora Brenda Alegría, ¿sí? El doctor Rafael Castañeda, la doctora Sandra Belalcázar, a la que me refiero hace un momento, la doctora María Luisa Zavala, el doctor Carlos Naranjo, y en un momento cualquiera apareciera el doctor. Pero bueno, podemos empezar con el ejercicio, y la idea, los que tenemos, me imagino que ya se unieron a la parte de este QR, con la que vamos a poder entrar en calor, entrar en un poquito en la armonía en la dinámica del curso. Muy bien, entonces si quieres ponemos la primera pregunta. Ya todos tienen escaneados ese QR, es contestar por opción múltiple. Muy bien. Muy bien. Entonces, la pregunta sería, ¿qué técnica de medición de la presión intraocular es la más informativa para poder establecer el riesgo de desarrollar glaucoma? ¿Sí? Entonces, vean ustedes, la respuesta no necesariamente es que haya una incorrecta, sino podrían hablar de preferencias o podríamos hablar de escenarios clínicos, escenarios quirúrgicos inclusive. Si pudieran ustedes ya que podemos contabilizar ya los 30 segundos que damos. No sé si el reloj puede correr al mismo tiempo. Ya llevamos como 15. Muy bien. Listo. Vamos a ver las gráficas de una vez. Muy bien, esa es la misma pregunta. Entonces, escojan sobre tonometría de Pascal. Entonces, vamos a pedir, les parece que no están votando, les puedo pedir que puedan abrir con ese QR, podrían regresar inclusive el QR más grande por si fuera un problema. Sí necesitamos que voten para tener una idea de cómo están las preferencias, las ideas. Entonces, únanse en ese QR. ¿Sí? Entonces, yo me voy a unir para que... Muy bien, listo. Nada más quiero ver que esté corriendo bien Muy bien. ¿Pueden poner su seudónimo también? Bueno, ya se unieron, creo que ya están unidos. Ahora sí vamos a hacer el ejercicio. Entonces, ¿qué técnica de medición de la presión intraocular es la más informativa en esta estrategia para identificar el desarrollo de glaucoma? ¿Sí? Entonces, tonometría de Pascal, la tonometría de rebote Eicher, la tonometría de indentación de Schotz, la tonometría de aplanación de Goldman o la tonometría con análisis de respuesta ocular. Entonces, tenemos unos segundos, ya está corriendo. Si los profesores quieren también votar, yo creo que podría ser de bastante ayuda. Bueno, se pone y se envía. Aquí yo ya recogí y
¿O es hasta el final que aparecen las gráficas? Falta un segundo. Bueno, vamos a la siguiente. Listo. Sí, parece que hasta el final vamos a ver nuestras gráficas. Listo. A ver, ¿qué aspecto de la medición de la presión intraocular sería más importante para el desarrollo de glaucoma? La presión más alta, lo que llamamos a veces el pico, la presión intraocular promedio, la amplitud de las fluctuaciones de la presión intraocular, la presión intraocular más baja o el diferencial de presión a lo largo del año. Muy bien. Entonces está corriendo el reloj, tenemos 22 segundos más para contestar. Muy bien. Siguiente pregunta. Entendiendo que hay estudios que son indispensables, otros que son deseables y otros que son opcionales, diríamos, ¿qué prueba es opcional de llevar a cabo cuando se identifica a una persona con sospecha de glaucoma? La paquimetría central, los campos visuales acromáticos, blanco en blanco, el OCT de fibras nerviosas y nervio óptico, el OCT del complejo de células ganglionares perimacular o el OCT de segmento anterior. Arrancamos. 30 segundos. Muy bien, 10 segundos. A ver, aquí sí salió en las anteriores no lo había visto. Muy bien. Entonces, no vamos a entrar ahorita en la discusión, ¿sí? Sino vamos a adentrarnos justamente en la parte a la hora de la charla, ¿no? Entonces, podemos arrancar con la siguiente, por favor. Que ahí hay un consenso de OCT de segmento anterior, ¿sí? Y el de la tonometría, muy bien. Muy bien. Vamos a la parte del factor de riesgo relevante más para desarrollar glaucoma. ¿Sí? Muy bien, adelante, por favor. Es que algunos se adelantaron y empezaron a llenarlos, lo cual también es correcto. Y, muy bien, ¿qué región se ve más frecuentemente afectada en el glaucoma a través del OCT del complejo de células ganglionares? Muy bien, de todas maneras, aquí las vamos a recolectar todos. Muy bien. Bueno, pues eso es un poco para entrar en calor y vamos a seguir, vamos a pedir las presentaciones. La idea de los siguientes minutos sería poder establecer, si nos ponen ya la primera slide, y el tiempo para poder trabajar en ello. Todos los profesores ya tienen de alguna manera la visualización con los monitores aquí al frente y arrancamos con el tiempo. Nos ponen el tiempo para ir caminando, para que tengamos una referencia de cómo ir avanzando. Muy bien. Bueno, pues en general, hablar de glaucoma, de la sospecha de glaucoma, implica una evaluación, más allá de un entendimiento de la fisiopatología, un entendimiento de la enfermedad, requiere del desarrollo de destrezas clínicas y después de una conexión de puntos para poder nosotros establecer quién puede tener glaucoma y con qué riesgo, quién tiene la enfermedad de hecho, a quién hay que tratar y finalmente a quién deberíamos dejar de tratar, por ejemplo, y a quién debemos de tratar más intensivamente o con qué modalidad de tratamiento. Y creo que lo primero que nosotros vemos, que nos puede llamar la atención, más allá de la historia clínica, desde luego a la que no podemos soslayar, pero que vamos a conectar, sería la fotografía de un nervio óptico. En este caso, cuando vemos al paciente que está sentado frente a nosotros y que le hemos hecho algunas preguntas de su estado de salud general, de su estado de salud ocular y todo lo que conlleva el intraocular. Nos sentamos, vemos
vamos a ver algunos aspectos también de otras partes del ojo, pero aquí vemos el ojo derecho y empezaría, ahorita vamos a empezar en un orden y después levantan la mano para saber si alguien quiere añadir algo. Entonces, vamos a empezar así en este orden. Brenda, dime tú qué te llamaría la atención de este nervio, ¿cómo lo describirías? Bueno, es un nervio óptico que tiene bordes bien definidos. La coloración es una coloración bastante bien asalmonelada. Yo le veo una excavación de 0,3. No lo veo muy excavado. Una disminución un poquito del anillo neuroretiniano, pero a mi parecer no hay alteración de la regla ISNT. Los vasos ligeramente en rechazo nasal, pero tampoco veo que estén muy comprometidos. Bajar la luz. Y a mi parecer, bueno, tiene una atrofia peripapilar, también en beta. Creo que es mi contribución hacia la descripción del nervio óptico. Muy bien. Carlos Naranjo, por favor. Sí, les pido de alguna manera hacer una combinación de luces para... No sé qué tan bien se ven las fotografías, aquí es crucial. Creo que la descripción nos permitió llevar. Carlos, adelante, por favor. Sí, estoy de acuerdo con la descripción que hizo la doctora. Me gustaría agregar que en la parte superior de esta papila, hacia la región principalmente temporal superior, se ve alguna alteración ahí. Primero no se ven bien las fibras nerviosas, la capa de fibras nerviosas, pero podríamos pensar que hay una sobrelevación ahí de la retina o hay una imagen oscura y vemos un cambio brusco de la dirección de los vasos en este sector, también en el haz papilomacular en su parte superior. Entonces tendríamos que descartar que hubiera alguna masa o coroidea que estuviera dando ahí alguna alteración de alteraciones, y si a este paciente le hacemos un estudio de OCT, a lo mejor sale alterado, pero no significaría que es un daño glaucomatoso. Yo pensaría que pudiera tener ahí una patología agregada. ¿Qué les agregaría a ustedes el que tuviera 22 de presión? Me parece ahorita la reflexión correcta. Vamos a otro paso cuando decimos, oye, este nervio óptico o la mácula, cualquier otro, decimos, oye, me llama la atención, quisiera ir un paso más allá. Entonces, de repente dices, oye, pero en ese contexto tiene 22 de presión medido con Goldman. Sí, bueno, hay que acordarnos que estadísticamente la presión se dice que hasta 21 es normal, pero sabemos que cuando se hicieron estas tomas de medición de la presión intraocular, pues se tomó una media y dos desviaciones están arriba y abajo de ella, y en base a eso se tomó un límite superior, pero sabemos que hay muchos pacientes que estaban por arriba de 21 milímetros de mercurio dentro de la población normal que se tomó para esta base. Entonces, el tener 22 como tal no sería un signo o un hallazgo como para decir que hay patología. Lógicamente que hay que seguir vigilando al paciente más de cerca, estudiarlo, pero no indicaría que por eso tenemos que dar algún tratamiento, ¿no? Muy bien. Rafael y luego Sandra, y les voy a poner un contexto, nada más como para que incluyan en sus respuestas. Si el otro ojo tuviera un aspecto semejante y tuviera 18 de presión, y no hay antecedentes heredofamiliares de glaucoma, no hay ningún síntoma, que es una visita de control, ¿cuál sería eso cuando qué pedirían, qué harían? Y la otra pregunta que quiero que de una vez aprovechemos y quiero pegarla, ¿en qué momento, aquí estoy presentando fotografías, pero en qué momento decidimos solicitar fotografiar el nervio óptico o el polo posterior? Muy bien, entonces Rafa, luego Sandra, y luego ya vamos caminando de la manera en que quieran ir llevándolo. Muy bien. Muchas gracias. Todo va a depender mucho del contexto de cómo se ven las cosas, ¿no? El tema aquí es que estamos partiendo de la revisión del nervio óptico para desarrollar qué es lo que nosotros estamos viendo. Yo coincido con Brenda mucho en que, en lo general, este es un nervio óptico que me parece normal. No es un nervio óptico que me parezca patológico. Partiendo de ahí, el agregar un 22 milímetros de presión me hace pensar si hay algo más en la córnea que pudiera estar dando una presión anormalmente alta que no lo fuera. Entonces aquí me interesaría saber cómo está su paquimetría, cómo está su histéresis,
partiendo de esta fotografía que me parecería normal. ¿Cuándo hacer una fotografía de nervio óptico? Yo creo que todo paciente que se está sospechando de glaucoma se debe de tener una fotografía de nervio óptico. ¿Por qué? Pensando que esta es la primera fotografía de este paciente y pensando que este 22 es real y que quedaría como un hipertenso ocular, nos va a dar una información muy valiosa a futuro como para poder comparar al mismo paciente al mismo paciente con respecto al tiempo, ¿no? Muy bien, gracias. Sí, creo que se va empezando, y esa es la idea, que podamos tener elementos vamos a ir hilvanando la forma en que debe pensarse, en la que de hecho pensamos, y yo creo que muchos piensan, pero en general ir construyendo esa idea. Sandra, por favor. Para mí el diagnóstico de glaucoma es como ir armando un rompecabezas a lo largo del tiempo. Entonces, pues a mí me habría gustado saber por qué está consultando el paciente. Ya nos aclaraste que no hay antecedente familiar de glaucoma. Estoy de acuerdo con la descripción del nervio óptico, tal cual. La presión intraocular de 22 y 18 milímetros de mercurio, realmente tenemos que pensar que eso es un tema estadístico y cuál fue el origen de ese establecimiento de 21 milímetros de mercurio como el límite, entre comillas, superior. Esto es un estudio que se hizo en 1966 entre personas que eran consideradas normales en el Reino Unido e incluso el mismo investigador dijo, esta realmente es una cifra que corresponde a 2 desviaciones estándar, o a la derecha para hacer 10 o a la izquierda para hacer 21, pero realmente no tiene que ser aplicada en su contexto, y los otros estudios que se han hecho posteriormente han mostrado que hay grandes diferencias raciales. Entonces tendríamos que saber este paciente cuántos años tiene y además de eso si es caucásico, si es mexicano, si es colombiano, si es norteamericano. Eso también es importante. Nosotros en nuestro país tenemos diferencias raciales, tenemos algunas zonas donde hay bastantes personas afrodescendientes, la mayoría somos mestizos, somos mezclados, pero todas esas cosas también son muy importantes a la hora de tomar una determinación frente a cómo se va a estudiar. Yo también le pediría una paquimetría. Muy bien. Sí, entonces, ahí vamos añadiendo. Entonces, quedaría claro que para dar un pasito más, además de obviamente conocer cómo es el segmento anterior, cómo estarían otros estudios si quisiéramos, sería por lo menos conocer el grosor corneal central. O sea, sería como que algo que quisiéramos. Pero fíjense cómo reaccionamos a ciertos contextos. Y sobre todo uno de los que es icónico, yo creo que sobreestimado, como inclusive sería la propia dimensión de la excavación, sería el de la presión. María Luisa, si en lugar de 22 fuera 20, ¿haría en ti algún tipo de... O sea, reducirías digamos, como tu estado de alerta o de alarma? ¿O sería 20 o 22 para mí es lo mismo? O sea, sí tal vez me llama la atención. ¿Qué sería ahí tu mecanismo de pensamiento? Pues estoy de acuerdo en todo lo que han mencionado. Obviamente hay que individualizar al paciente, ver los factores de riesgo que tienen, que conlleva, si tienen antecedentes familiares, la razón de la consulta. Es válido una variación de la presión intraocular intermedida, incluso el mismo persona, 1 o 2 milímetros, pero finalmente se encuentra en valores limítrofes. Una cosa que quiero puntualizar, que todos hemos escuchado de estas tablas donde el valor de la presión intraocular se le sube o se le baja de acuerdo al grosor de la paquimetría, y pues puntualizar que eso es algo que de alguna forma está en desuso, porque depende mucho de la dinámica de la córnea, tanto de todos los factores intrínsecos. Entonces ya no es un número estático que tiene 2 micras y entonces hay que subirle o bajarle. Muy bien. Bien, me parece también ahí, y vamos caminando sobre ese lado. Fernando pide la palabra, se le otorga con mucho gusto además. A ver, Fernando, listo, oigo Me encantaría poder ver el otro ojo. Muy bien. O sea, presionando tan temprano. Así es, pero claro, esta paciente sí tiene los 2 ojos y vamos a ver el otro ojo. Muy bien, ese es el otro ojo. A ver, ya que tienes el micrófono, háblame de ese nervio óptico. Pues realmente se ve un nervio con unos bordes muy indefinidos. Realmente no podría uno trazar una línea sobre él. Está totalmente edematoso.
Por supuesto, pues sus características no son nada normales. Ok. Y de entrada... Tiene una alteración vascular, una pequeña hemorragia inferior y hay una edema grande de la papila con una alteración vascular también. Muy bien. Sí, claramente no es normal y no sería nada llamativo. Les voy a decir que la paciente ve 20-25 en cada ojo. ¿Sí? Ve 20-25 y sí se queja de dolor episódico en ese ojo precisamente. Y que a veces ve borroso en ese ojo. ¿Sí? Y que a veces le duele la cabeza de ese lado del ojo. Bueno, a ver, María Luisa, por favor, adelante. Obviamente estoy sacando la información en términos de ir conectando con lo que vamos diciendo. Obviamente son preguntas que a veces hacemos desde el principio, oiga, ¿qué se siente? ¿Que tiene usted molestias, ardor, dolor? ¿Cómo es? Pero otras veces las vamos sacando, vamos reformulando, reorientando el interrogatorio en la medida que vamos reconociendo algunos aspectos de la exploración oftalmológica. Adelante, María Luisa. Gracias, doctor. Justo eso le quería preguntar, ¿cuánto tenía de agudeza visual? Si el paciente había acudido con reducción en la visión, porque también eso, como mencionaron, pudiera condicionar algún factor vascular que esté asociado o incluso alguna neuropatía que se esté presentando, alguna neuritis anterior o algo así, dependiendo de la sintomatología. Efectivamente, y entonces ahí empiezan nuestro ejercicio de anamnesis y de interrogatorio orientado. La paciente tiene 61 años. Se refiere asintomática, fuera de lo que ya les comenté, y es un poco hipermétrope, y se refiere además que tiene, pues bueno, estos temas de dolor ocular, episódico y baja de visión. Ha ido 2 veces a ser revisada. Y le encontraron bien la presión ocular. O sea, no les llamó la atención, les dieron un tratamiento pues, sí, de lubricación, porque parece que sí estaba un poco evaporativa su película lagrimal, nada mayor. ¿Quieren saber alguna otra cosa? Sí. A ver, primero Sandra y luego Brenda. ¿Cómo es la prueba de saturación del rojo? ¿La qué? La prueba de saturación del rojo en cada uno de sus ojos. ¿Hay alguna diferencia con respecto a su percepción de intensidad del rojo? En la exploración hay un defecto pupilar aferente, leve, y no sé si puedo ayudar esta pieza de información. ¿Sí? Sí, que Brenda, le gané la pregunta a Brenda. Pero a propósito que, ya un poco contestando Brenda, ¿qué crees aquí? ¿Cómo reaccionaríamos? Bueno, pues feo, ¿no? Tiene 56 de presión en este ojo. ¿Sí? Bueno, un glaucomatólogo creo que no pierde el control tan fácil con un 56 de presión. Es una paciente que tiene 56 de presión. ¿Con qué tonómetro Con Goldman. Con Goldman. Entonces es un tonómetro confiable. Esta paciente debe de tener dolor ahora o molestia y visión borrosa por edema. Sí. Edema Es la corneal. primera vez que puede llegar a la consulta con el dolor, pero no está retorciendo el dolor, no tiene manifestaciones neurovegetativas, no está sudando frío, ni tiene náusea, tiene un poco de dolor de cabeza, ve 20-25. No fue evidente la presencia de edema corneal. Perfecto. Mi algoritmo de seguimiento diagnóstico de esta paciente, yo lo manejaría así. Primero, es una paciente en la que tengo que valorar los factores de riesgo de este caso específicamente. Es una mujer, mencionó que es hipermétrope. Un poco hipermétrope, de más 0,75. Mencionó que ha tenido episodios de dolor también. Entonces, Sí. Estos episodios de dolor, ¿en qué momento del día se daban? Si tiene halos de colores, halos de arcoíris, sobre todo. Sin halos de colores, sin halos de colores. Y No halos de colores, es una buena pregunta. ¿Qué tan abrupto es? Si los episodios de dolor sí eran agudos, abruptos, de un momento a otro empezaba, pero se quitaron. Esto pensando... Sandra, ahorita te damos la palabra. Acaba Brenda, por favor. Esto pensando un poco en el antecedente de cierres angulares probablemente intermitentes. Otra cosa importante, antecedentes familiares, si tiene antecedentes familiares. No antecedentes familiares, por lo menos no que recuerde, que ese es un desafío del glaucoma, que hay personas familiares que pueden tener hipertensión o glaucoma y no saberlo. Y Pero aquí- si se sabe hay que preguntarlo, exactamente. Claro, y aquí, bueno, lo más importante o mi herramienta fundamental para nosotros siempre va a ser la gonioscopía. Hay que saber qué gonioscopía tiene en cada ojo también. Sí, se entiende que
cuando hemos llegado a ese punto, posiblemente, o momentos antes, hacemos una colonoscopía. De hecho, la colonoscopía, y ahorita llegaremos al punto, tendría que hacerse prácticamente todas las pacientes de primera vez. Sandra tuvo una reacción intensa, la quisiera yo, por favor. Era la agonioscopía. Quiero la opinión de Carlos después. A ver, Sandra. Era la agonioscopía la que quería conocer. Perfecto, sí. Sí, no puede pasar. De hecho, nada más alten la mano si piensan que un paciente, aunque no tenga sospecha de glaucoma, tendríamos que hacerle colonoscopía a un paciente de primera vez. ¿Quién es a favor de que se haga? Sí, entonces no tenemos duda de que ese es un tema. A ver, Rafa, y después quiero hacer una pregunta a Carlos que tiene que ver con esto. Cosas que me gustaría resaltar de esta imagen, ¿no? 56 milímetros de mercurio. ¿Qué puede ocasionar 56 milímetros de mercurio? Creo que lo que primero pensamos es un bloqueo pupilar. Sin embargo, un bloqueo pupilar estamos hablando de un evento agudo, que generalmente una de las estructuras oculares que más sufren un evento agudo de hipertensión ocular de este tipo, pues va a ser la córnea manifestándose con un edema. Y sin embargo, aquí vemos una foto muy clara del polo posterior, lo que me hace pensar que este 56 no se logró en poco tiempo, sino que paulatinamente se ha incrementado la presión intraocular de tal manera que la paciente llega con pocas molestias y con una presión intraocular muy alta. Esto generalmente se puede ver en los tipos de ángulo cerrado, en donde se cierra el ángulo poco a poco, como lo que conocemos como cierre en cremallera. Muy bien. Carlos, queda claro que hay que establecer una línea de tratamiento. No vamos a entrar en eso ahorita, porque mañana es el módulo de tratamiento. Ahora solamente estamos en diagnóstico. Y mañana, lo más probable es que mañana no hablen de los tratamientos de eso, ¿no? O sea que no es posible, pero ahorita, a ver, colonoscopia ya salió, paquimetría ya salió. Ahorita en esta situación, ¿qué te viene? ¿Cuál sería tu lista de deseos? ¿Cómo iría tu ruta crítica? ¿Cómo vamos a evaluar a ese paciente? Independientemente de que hay que tratarlo, como bien mencionaba, pues es una situación que puede ser crónica, avanzada. ¿Sí? Puede ser prodrómica, o algo subaguda. Sabemos que tienen intermitencias. ¿Cuál sería el siguiente paso para Creo que antes del siguiente paso yo me quedé con alguna duda o con alguna información pendiente. Digamos, aquí es muy claro que trae 56 milímetros de mercurio y que esa hipertensión puede estar dando una pila positiva con las vasculares, hemorragia, se ve ahí. Pero pensando en un paciente y no tratar las naciones muy altas, si tendríamos que saber también bien entonces vasculares, cardiovasculares, arterial, el paciente que pudiera también tener otro problema, como usted a veces se refiere a esa lea, si esto magna fuera viral, el problema que pensaríamos en algún problema hipertensivo, etcétera, o una neuritis, puede haber una reciente, hay que establecer otros problemas que no sean debido a dilatación intraocular, pero aquí el nivel de dilatación intraocular orienta que el origen del problema es esta dilatación importante que está dificultando la dilatación de la cabeza del nervio óptico, andando con congestión. Lógicamente, pues aquí lo que ocurre antes de hacerle una prueba de diagnóstico, de hipertensión conductual o no tener el momento que para estudiar ya la paciente en su que bajar la presión cerebral, entonces sería el más básico que yo haría yo, ¿no? Exactamente. Bueno, aquí las dos cosas que se rescatan, que una es y de la mayor importancia es el de, oye, no saquemos este caso de que tenga 56, una situación neurológica, porque al final, de cualquier manera, preferentemente ocular tendrá una secuela neurológica en relación a de qué se trata. Vamos a hacer un gap, vamos a hacer aquí, imaginemos que si decidimos algo, yo creo que aquí no es seguir como tal el flujo diagnóstico habitual, sino sería el flujo de la tratamiento, luego ya evaluamos qué se fue la tenido, qué se fue la tiene, cómo se lo rojo. Entendiendo que eso ya
tenemos una pausa y habrá de hablar de tratamiento, que aquí pues es un capítulo enorme de cómo tratamos una crisis hipertensiva, ya sea que se trata de una agudización como una hace un momento, pues debe realmente que sea sostenido con presiones altas, hay que ver componente de agudización, a menos que nos hubiera un cuadro neuroftalmológico, ¿no? Pero bueno, entonces, Fernando, pero el segundo tema, bueno, es el tema es de tratar, ¿no? Ya decir, vamos a avanzar, ya después darnos los tiempos de estudiar. Pero ¿qué estudios debería haber? Imaginemos que responda a un tratamiento. Si tú me dices rápidamente en un segundo, el tratamiento es que no tiene ni siquiera, eso que se usa de vez en cuando. Pero en un instante, ¿qué tratamiento le darías? No vamos a discutir más tratamiento, más que lo que te pudieras decir. Y asumiríamos que responde al tratamiento, ¿qué estudios harías? Una vez se superó la crisis hipertensiva, ¿Qué tratamiento dejarías ahora para la crisis hipertensiva? Vamos a entrar más bien en 1, 2, 3. para paracentesis. Una para paracentesis. ¿Y qué más? Ya. Y luego le sigo con el manejo hipotensor convencional. No me esperaba esa respuesta, no me parece descabellada, lo hemos hecho, pero ¿alguien más diría algo diferente a paracentesis? A ver, alzando la mano en la velocidad de respuesta, Rafa, Brenda, María Luisa, y en ese orden, si a menos que ya digan, ya me ganaron. Muy bien, dependiendo si es una crisis ahorita aguda, yo pondría mannitol, una terapia máxima y utilizaría... Rápidamente, ¿cuánto? Si vamos rápido. ¿Cuánto por saber cómo mannitol? A veces pensamos que es algo obvio, ¿sí? Pero nosotros somos los médicos que tenemos que decir, a ver, póngale mannitol. Hay que ver los antecedentes sistémicos de la paciente si es diabética y tiene su función renal. O insuficiencia cardíaca, correcto. En base a esto podemos pasar 200 cc o un frasco en 40 minutos, pero en 40 minutos. 40 minutos, muy bien. Hay que ver sus antecedentes para hacer un ajuste. Tratamiento tópico sistémico. ¿Pero qué significa tópico sistémico? Con tratamiento máximo, beta-bloqueadores, alfa-2 agonistas, inhibidores de la anhidrasa carbónica y valorar análogos de las prostaglandinas porque todavía yo no sé si tiene un proceso inflamatorio o un cierre angular agudo. Me gusta mucho. Interesante, análogos por la inflamación del fondo de ojo. Pero no, yo también no crees que no está muy bien. Y tratamiento también sistémico con inhibidores de la anhidrasa carbónica oral. ¿Cómo los prescribes? Bueno, vienen en 250 miligramos, en dependencia también de sus componentes sistémicos y su función renal y cardíaca, pero si no, una cada 6 horas, 250 miligramos. O contraindicaciones para potasio que tendría que ser suplementado, ¿no? Sí, y sales de potasio, el Corpotacin CL podemos también dejarla como un suplemento. Ese sería mi manejo. Rafa. Sí, una pequeña modificación a lo que hace Brenda es que yo le dejaría de entrada 500 miligramos de acetazolamida vía oral. 500 miligramos de acetazolamida vía oral. Sí, esa es una buena idea. No tenemos nosotros en México presentaciones de 500. Acetazolamida, ¿verdad? Sí. Pero lo podemos impregnar al paciente con 2 tabletas de acetazolamida, ¿correcto? Muy bien, ese es un buen punto. ¿Sí? María Luisa, y luego... Bueno, primero sí quisiera volver a ver el ángulo porque todos lo hemos imaginado, pero no lo hemos visto. Sale, eso es importante, ya habíamos sacado lo del ángulo, lo de la agonoscopia, pero tal vez ahí para 1 o 2 medicamentos que quisiéramos tener, a lo mejor sí ver el contexto de cómo está el ángulo es fundamental. Sí, porque, si realmente está estrecho, pues sí, le damos todo el tratamiento tópico, sistémico, cuando baja un poquito pilocarpina, pero pues ya tocaría, si está muy agudo, pues unas iridotomías en su defecto, dependiendo también del caso. Muy bien, Rafa. Sí, perdón que me esté aquí. Un punto importante es, ¿cuándo va a ser la agonoscopía? ¿Antes o después del tratamiento? ¿Por qué? Porque si tú das primero el tratamiento y después haces la agonoscopía, si es un bloqueo pupilar, tal vez ya lo desbloqueaste y puedes encontrar un ángulo que está falsamente abierto cuando estaba cerrado. Entonces creo que sí es importante el punto que dice María Luisa de insistir en la agonoscopía porque desde mi punto de vista debe hacerse antes de dejar el tratamiento.
Inclusive antes y después, porque nos daría un poco de luz. Y a lo mejor en algunos casos, no en este, la córnea edematosa nos impediría ver, no si está estrecha o amplia la cámara, pero sí ver detalles del ángulo. Muy bien, Carlos, creo que tú querías decir algo de... No, realmente creo que está correcto. Lo que sí también es importante ver el tamaño de la pupila, si era una pupila de tamaño normal, estaba midriática, la respuesta, y también el comparar tanto el ángulo como la cámara anterior con el otro ojo para también orientarnos a si es un problema primario, es un encierre primario que puede ser, o hay algún otro factor que pueda ser secundario. Ya que tienes el micrófono, platícanos de qué esquema antiinflamatorio. ¿Darías un esquema antiinflamatorio? Sí, bueno, cuando hay estos cuadros agudos no hay que acordarnos que tiene un cuadro inflamatorio, todos estos pacientes que traen la presión tan alta, entonces sí hay que darle, yo le daría prednisolona cada 4 horas por lo menos, o depende cómo estuviera la córnea inicialmente, hasta más seguido el primero o segundo día, y ya una vez que se desinflame, pues ya se lo vamos retirando, ¿verdad? Pero sí hay que acompañar el manejo hipotensor con un antiinflamatorio. Yo nada más doy tópico. Correcto. Quisiera, sí, justamente te iba a pedir que siguieras, porque de repente se hizo este loop pero sí, el muy importante, oye, si haces la paracentesis, Fer, independientemente que tengas otra cosa que agregar de lo que ya se dijo, ¿cómo la haces? ¿Qué cuidados tienes? ¿Qué le mencionas al paciente y sus allegados? Y después de la paracentesis, ¿cuál sería tu curso de acción? Usualmente colocamos una gotica de iodopovidona o si no la tenemos una gota de antibiótico, no es indispensable, si no la tengo a la mano, coloco una gota de antibiótico, anestesia tópica, alcaíne, inmediatamente una aguja de insulina número 30, le saco el émbolo y manejo solamente la cárpula para hacer la paracentesis. Muy bien, justamente esa era una pregunta, es con la pura aguja, la aguja montada en la jeringa sin y la aguja en jeringa sin el émbolo. Sin el émbolo, Correcto. Normalmente, si uno maneja bien la mano derecha, y en este caso es el ojo izquierdo, pues va a ser muy sencillo porque lo puedes hacer del lado temporal. Sí. Si es el ojo derecho y tienes que manejarlo por el lado nasal, si quieres usar la mano derecha, pues lógicamente si tiene la orientación correcta para no ir a hacer ningún trauma sobre el iris o sobre el cristalino. Pero lo que hago es 2 milímetros en córnea y luego profundizo a la cámara anterior y espero a que salga entre 0,1 y 0,2 dentro de la jeringa. Correcto. Una vez obtengo eso, ya lo saco y vuelvo a colocar una gota de antibiótico. Correcto. Y vuelves a medir la presión. Correcto. Vuelvo a tomar la presión, la dejo esperar una media hora o 1 hora y luego vuelvo a pasar el paciente y vuelvo a tomarle la presión nuevamente, simplemente para mirar si hay algún tipo de reacción. Usualmente la presión, después de hacerle ese manejo, lo otro que es muy importante, no es solamente meter la aguja debe durar en la cámara anterior 10 segundos, por lo menos, para que pueda desocupar la suficiente cantidad y quedar con esa presión basal entre 10 y 12 milímetros. Entonces, cuento los 10 segundos dentro de la cámara anterior y automáticamente la saco. No les hago tratamiento sistémico, ni les coloco manitol, ni les coloco acetazolamida, porque considero que eso te hace perder un montonón de tiempo. Para mí, mandar a un paciente a que le pongan manitol, lo tiene que valorar seguramente medicina interna, dónde lo vamos a hacer, el paciente tiene que entrar por urgencias. Para mí en el consultorio sería un encarte absoluto. Y la acetazolamida he tenido malas experiencias personales con ella, entonces no la utilizo realmente en mi práctica diaria y trato de buscar todas las alternativas para no usarla. Muy bien. Bueno, justamente ese es lo enriquecedor de estos foros, que podemos ver perspectivas no tradicionales, pero que sí hemos hecho y que nos tienen que poner a reflexionar. María Luisa, ¿tú querías añadir algo? A ver, ¿quieres terminar, Fer? Una última parte. Tienes una presión en 56 que te va a tomar horas bajarla con un tratamiento médico. Cuando tienes una aguja y vas a solucionar el problema en 20 segundos. Entonces me parece práctico, adecuado y es lo más fácil y lo más costo efectivo para nuestros pacientes. Sí. Y bueno, ya que María pidió la palabra, te voy a pedir, además de lo que quisieras tu comentario, y luego a Sandra, posibles riesgos y qué hacer
si fuera extremadamente estrecha la cámara. Sí, ahorita no te voy a dar a ti ese privilegio, se lo vamos a dejar a María Alicia y luego por sí, porque como que tú ya tienes bien caminado ese trayecto, pero quisiéramos tener como reacciones. María Alicia primero, Sandra después. Justamente eso es lo que le quería preguntar al doctor, que sí, qué diferencias había notado en sus pacientes, un paciente que tenga el ángulo abierto versus un paciente que asumimos que tiene el ángulo muy estrecho, porque pensando en un ángulo muy estrecho, meter la aguja, pues digo, no es algo que de inicio pensaría. Entonces, en su experiencia personal, pues, ¿qué diferencias tiene ahí al respecto? Pues Pero un momentito, ¿sabes qué? Yo soy el que otorgo la palabra. No, te querés adelante. Sí. Adelante, no nos han dado el dato de la gonioscopía, ¿no? Sí, Bromi, oye, por favor. No, Qué pero serios. no nos han dado el dato de la gonioscopía, ¿no? Sí. Y me parece muy importante hacer la gonioscopía comparativa, ¿no? Porque realmente no es mirar un ojo como un ente aislado. Nosotros miramos un ojo con respecto al otro y no tomamos ninguna decisión que se aleje de ese principio, porque asumimos que los dos ojos de base son iguales. Entonces, si los dos ojos de base son iguales, miramos qué hay distinto en uno y en el otro, y de ahí decidimos cuál va a ser nuestro manejo. Bien. Por supuesto, si la cámara anterior es estrecha, pues voy a verificar mi gonioscopía en los dos ojos, y voy a mirar si el otro ojo también tiene los factores de riesgo de cierre angular, y por supuesto, el manejo podría ser diferente en cuanto a la precaución, pero la paracentesis ya se la hice. No la voy a cambiar con una presión de 56. Ok. De efectos colaterales, por favor, pasamos a Sandra, luego viene Brenda, que también reaccionó queriendo tomar, pero Sandra primero. Muy importante. Yo sigo insistiendo en que es muy importante la gonioscopía, o por lo menos saber cómo está la cámara tal y como... Lo estaba diciendo el doctor Fernando Gómez. ¿Y cómo está la cámara del otro ojo? Yo he hecho paracentesis tanto en cámaras amplias como en cámaras estrechas, porque pues nosotros no trabajamos dentro de un contexto de un hospital general y tampoco podría, es decir, para ponerle manitol al paciente tendría que subirlo a la sala de cirugía, convencer al anestesiólogo de cuál es la prioridad, bueno, en fin, y perdería muchísimo tiempo. Sí. Entonces, probablement yo también habría acudido a hacer una paracentesis. Se pueden hacer paracentesis en pacientes que están pues en un ataque agudo de ángulo cerrado, bloqueo pupilar. Hay que tener precaución, y una de las recomendaciones sería tratar de no dirigir la aguja de forma radial, sino más tangencial, diría yo. Es decir, pues porque si la cámara está estrecha, probablemente pues uno pueda encontrarse con la curvatura del cristalino. Entonces, por eso es muy importante saber cómo es esa cámara. En estos ataques agudos también pueden salvarlo a uno, ¿sí? Sobre todo pues porque aplicarle manitol al paciente puede ser difícil. Habría que sacarlo del contexto de la clínica, bueno, en fin. Yo acudiría probablemente también a la acetazolamida durante algunos días, pues para mantener al paciente con la presión intraocular bajita, y pues seguimos pendientes de cuál es el aspecto de la cámara anterior, porque, para determinar si uno va a hacer una iridotomía o no. Okay. Si se requiere o no se requiere. Pero sí, realmente hacerlo tangencial y tener mucho cuidado, pero también se pueden hacer
paracentesis en cámaras estrechas. Muy bien. Sí, a ver, va a ser en ese orden. Brenda, Rafa, Carlos, ¿te parece bien? Sí. Por favor, sí, insistimos en, oye, te doblo la aguja. Por cierto, nada más una cosa de manitol. Si alguien dice, no, pues yo se lo pongo aquí porque aquí yo puedo acostar al paciente canalizarlo, tengo para hacer, nada más, mucho ojo de que el manitol no esté cristalizado. ¿No? Es un tema que de repente uno dice, no, pues que lo manden y en el hospital ya saben que tiene que estar cristalizado, hay que ponerlo en baño María o hay que poner un microfiltro. Pero bueno, más en eso, por favor, en ese orden. Brenda, Rafa, Carlos. Cuando reaccioné era para también respaldar la pregunta de María Luisa de cómo era la profundidad que hacía con la profundidad de la cámara anterior. He hecho paracentesis, sí, las hago cuando no estoy en un medio hospitalario, generalmente tengo este medio y tengo trabajo en un hospital oftalmológico donde sí tengo la posibilidad de ponerlo y atenderlo de esta manera, pero también trabajo en lugares fuera de la ciudad, remotas, en poblados rurales, y aquí claramente usaría una paracentesis. Entonces me adaptaría al caso. Muy bien. Sí, yo creo que debemos de perderle miedo a la paracentesis. Nuestros hermanos retinólogos creo que es un recurso que emplean con bastante frecuencia, ¿sí? Para sus hipertensiones oculares agudas por gas o por el uso de antiangiogénicos. Entonces creo que es un buen recurso. Creo que pues ya hemos hablado de los beneficios que podríamos tener en este caso al bajar la presión intraocular de 56 a 10, pero también debemos de pensar en que esta medida nos puede traer ciertos efectos adversos por la misma medida, como podría ser lesión al cristalino, como podría ser también una descompresión brusca que nos lleva a un desprendimiento coroideo, ¿no? O a un edema como el que estamos viendo, ¿no? en el nervio óptico por la descompresión brusca. Sí, definitivamente importante de mencionar, Carlos, adelante. Sí, yo también he sido partidario en los últimos años de hacer paracentesis. Toda mi enseñanza fue de manitol y el manejo convencional, pero en realidad, no importa que pues, realmente la uso más frecuente en cuadros agudos, aunque también se llega a usar en cámaras amplias por otros motivos. Aquí la clave, como decían, es entrar en forma sesgada, que no salga mucha cantidad de líquido. O sea, yo lo que trato es no de que llegara a una presión normal o baja de inicio, sino simplemente disminuir la cantidad del aumento de la presión intraocular a una forma que sea más manejable clínicamente y que evite pues, el edema y la congestión que está habiendo en este problema. Me ha pasado algunos casos en que ya han sido manejados con manitol, que le han intentado hacer iridotomías periféricas con falla y que no permite porque tiene un edema corneal y que ha sido en cuadros ya prolongados. Y al realizar paracentesis se facilita hacerle su iridotomía y tener una presión que pueda uno manejar en forma más rápida el caso, ¿no? Sí, aunque esto, bueno, ya finalmente acabamos hablando de tratamiento y era justo también para no quedar en ciernes sobre los que asisten ahora y ojalá que pudieran también asistir mañana a la parte de tratamiento. Y sí, más integralmente sí tendríamos que decir, oye, y luego si es de ángulo cerrado, pues tendríamos que identificar las posibilidades de hacer una iridotomía o una iridoplastía o retirar el cristalino, qué sé yo. Vamos a llegar a eso, aunque tampoco pretende ser un módulo de glaucoma de ángulo cerrado. Pero de repente es el que más implicaciones podría tener de bifurcación de caminos. Sí, bien, tenemos ya 22 minutos más y realmente estamos apenas en la segunda slide, pero sí, estos primeros caminos que hemos explorado, ya nos permiten saber por dónde vamos regularmente o por dónde tenemos que ir. Muy bien, entonces esta sería, María hacía a bote pronto, ya nos da un poquito más de luz. Aquí tenemos ojo derecho, ojo izquierdo. Veamos el cristal, la foto no le hace mucha justicia al cristalino. El cristalino tiene una esterosis nuclear leve como lo tendría una persona sana de 60 años, no más. Pero por favor, Marisa, ¿qué me dices de estas fotos? Pues evidentemente se ve en la cámara anterior estrecha. Para valorarlo se puede hacer clínicamente, pero siempre tiene que hacerse una gonioscopía, eso es obligatorio. Para hacer la gonioscopía
pues podemos utilizar está el goniolente de 4 espejos que de alguna forma por su diámetro, que es un poco más pequeño, nos permite realizar la maniobra de Posner, que es cuando presionamos el goniolente, la fuerza se distribuye equitativamente y nos permite identificar si es un cierre por sinequias o por aposición, pero pues tiene que valorarse también por gonioscopía, aunque clínicamente es evidente. También, por lo que usted me comenta y por lo que se ve, el cristalino tiene un factor importante aquí que eventualmente valdría la pena dar manejo también. Muy bien. Sí, queda claro que estos... El ojo derecho es y el ojo izquierdo es muy estrecho. De hecho, en el ojo izquierdo ahí había contacto en la periferia, lo que se llama Rangeri, había contacto del endotelio con el iris. En el ojo derecho algunas zonas. Sí, pero bueno, vamos a este punto. Ahora sí, quiero preguntar ¿qué tan útil, qué tanto recomienda la base la técnica evangélica? Y si nos la pueden explicar en un instante. No sé si tú misma me lo dices. El Van-Herrick es la valoración clínica, en el cual colocamos un haz de luz de forma transversal en la córnea y vemos que el iris y la córnea, y de acuerdo al grosor del mismo, se puede clasificar en distintos grados si hay contacto o no del iris con el mismo, o si hay un espacio lo suficientemente amplio. Incluso aquí está descrito en el tamaño de la córnea, del grosor de grado 1, 2, 3. Clínicamente nos ayuda muchísimo, pero lo malo es que en ciertos casos, principalmente iris en meseta, pues yo veo una cámara amplia y todo está muy bien, sin embargo, en esos casos el ángulo está estrecho, entonces tiene que complementarse con la gonioscopía. Muy bien. Aquí yo te preguntaría, Rafa, la técnica de Van-Herrick, que es muy útil, porque aquí de entrada, y sobre todo, como dice Fernando en su momento, bilateral, ¿no? Ver que si tenemos una cámara muy amplia, muy estrecha o es semejante, pues en este caso es asimétrica, pero ambos son estrechas. Y Rafa, la técnica de Van-Herrick sustituye la gonioscopía, podemos decir, oye, pues está la cámara amplia por Van-Herrick, que es por lo menos el grosor de la córnea, es el grosor, es el espacio que hay entre el endotelio y la cara superficial, la cara anterior del iris. No, porque a pesar de que es una buena técnica y que nos puede dar una idea de lo que vamos a encontrar con la gonioscopía, no nos puede decir si tenemos sinequias, no nos puede decir si solamente es un contacto aposicional que se quita al momento de hacer presión con el goniolente. No nos va a decir tampoco cuántos grados tenemos de sinequias o cuántos grados no se ve el trabéculo. En fin, solamente nos va a decir que muy probablemente tengamos un ángulo cerrado, ¿no? Muy bien, gracias. Sandra, a ver, vamos a ir un pasito allá, que es los lentes de gonioscopía. Vamos a hablar brevemente de los lentes de gonioscopía y de la gonioscopía. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos como una diferencia entre lente de Goldman que viene a la mano derecha arriba y un lente tipo Sussman, mencionaba tipo Posner o tipo Zeiss. ¿Qué diferencia habría así en pocas palabras? ¿Qué recomendación le darías pues, al residente, al oftalmólogo general, al fellow de glaucoma o en general? ¿Cómo recomendarías en un momento, en pocas palabras, en términos de gonioscopía? Es obligatorio hacer gonioscopía a todos los pacientes independientemente de la especialidad o subespecialidad que uno tenga. Es información importantísima y valiosa si uno va a hacer cirugía de catarata o si va a hacer cualquier tipo de cirugía, incluso para retina. Lo ideal es utilizar un lente cuya curvatura posterior sea inferior al diámetro anterior de la córnea, de manera que permita pues que uno pueda hacer lo que tú mencionabas, que es el test de Forbes, que es hacer indentación para identificar si hay o no hay sinequias e identificar cuál es
cuál es el origen de ese cierre angular o si solamente hay sospecha de cierre angular. Entonces es fundamental en el examen oftalmológico. A mí me gusta personalmente utilizar el lente de Posner, me parece que es ideal. Hay otros tipos de lentes. No me gusta utilizar el lente de Goldman, porque el lente de Goldman tiene un diámetro que excede el diámetro de la córnea y entonces puede generar algún tipo de Ahí vemos la diferencia. primero que todo no se puede hacer indentación y además de eso, pues eventualmente uno pudiera estar cerrando un ángulo que realmente no está cerrado, pero es fundamental en el examen oftalmológico. Fernando, por favor. Para mí, el Van Herijk es el inicio de la gonioscopía, porque necesitamos tener en cuenta que cuando hacemos el Van Herijk, primero estamos haciendo solamente nasal y temporal, ¿cierto? Estamos estimando una partecita del ojo, pero se nos está quedando arriba y abajo. Entonces, es una información incompleta que nos da apenas una idea general. Para mí lo más importante realmente es mirar la convexidad iridiana. Si el iris está convexo o no está convexo. Uno lo ve de entrada con el solo rayo y uno dice, ve, este paciente es posible que esté haciendo un bloqueo pupilar. Entonces uno de entrada mira y ya sabe que ese paciente seguramente cuando le ponga la gonioscopía uno ya más o menos sabe qué es lo que va a encontrar. Segundo, yo tengo, en mi práctica, trabajo en 3 consultorios y en cada consultorio tengo un lente distinto. Entonces, en el consultorio mío tengo el Langerhans, en el segundo consultorio tengo el Posner y en el tercero tengo el Sussman. Okay. Y a través del tiempo, les confieso, compré el Langerhans simplemente porque tiene un lente que es de cristal que no tiene pintura. Porque el de Posner, con el paso del tiempo, la pintura se va cayendo y termina uno teniendo lo que reemplazar. Sin embargo, es mi favorito porque tiene una magnificación ligeramente mayor que los de cristal. Entonces, el hecho de tener ese cristal, pues el lente dura para siempre, pero tiene el problema que es un poquito, la imagen es un poquito más chiquita. Entonces, no me gusta por eso. El Posner me parece ideal, es la imagen más grande y el Sussman no me gusta porque tiene más variabilidad en el movimiento de la mano. Entonces uno lo está cuadrando y el paciente se mueve un poquito más, es más difícil controlar el movimiento de la mano y realmente estoy a punto de regalarlo ya. Sí. Alcen la mano el que quiera el lente del doctor Fernando Gómez. A mí me gusta el Sussman. Sí, entonces por eso el Sussman ya no me gusta, porque me cuesta más tiene trabajo. Más estabilidad, o sea, para un experto como el que hace 500 gonoscopías a la semana, pues me imagino pero me demoro más, entonces no me gusta. Sí. Se entiende que es porque tienes algo con que comparar, ¿no? Sí. Sí. Vamos a acelerarle. Brenda, voy a poner esta otra foto que a lo mejor puede ser de utilidad para tu comentario. Y vamos, porque vamos sobre 13 minutos y tenemos que ir, ahora sí que 1, 2, 3, venga. Esto es nada más en alusión a cómo podríamos que tener que ser la gonioscopía, etcétera, pero menciona tú lo que tienes que decir. Mi comentario estaba integrando esta diapositiva. Hay que tener en cuenta que la gonioscopía es altamente importante porque podemos ver si mi paciente también tiene características como sinequias anteriores periféricas o neovasos y el comportamiento de la dinámica en las maniobras de indentación del paciente ante la gonioscopía. Y la técnica es importante.
importante porque hay variantes en la observación operador dependiente en relación a la técnica que estemos utilizando. Práctico y rápido. Hay que siempre tener una estabilidad en nuestro brazo para que no estemos modificando el ángulo con esta parte de operador. La curva de aprendizaje sí la tiene, hay que hacerlo. Yo lo hago en penumbra, me gustaría escuchar lo de los otros colegas. Yo sí apago la luz para minimizar el efecto de errores y también uso los lentes de 4 espejos y estoy de acuerdo también con la doctora con un diámetro corneal correcto para también las maniobras de intentación o de Forbes no poder estar teniendo errores, pero es altamente importante en todos nuestros pacientes. La gonioscopía, tenemos complementos, pero aquí podemos también visualizar la anatomía, si hay líneas de San-Paulesis, si no la hay, la pigmentación, entre otras cosas. Muy bien, creo que es importante aquí. Para efectos de la fotografía se tomó con luz, pero también nosotros evaluamos con voz tenue, con la luz tenue. Vamos a ir muy rápido para los siguientes 11. Entonces, bueno, hay formas de hacer diagramas, ¿sí? Hay formas de hacer fotografías. Aquí, bueno, el ángulo está cerrado. Y se habló de la maniobra de conoscopía dinámica. ¿Ya? Pues entonces nada más hacerlo. Sí se requiere de como la observación y tener el lente, ¿no? Muy bien, que podemos observar que abre. Aquí, esta es la fotografía del paciente, pero abre con iridotomía. ¿Sí? Y no vamos a entrar ahorita más que en hacer algunas descripciones. Bueno, esta es la gonioscopía, no está de muy buena calidad la otra. Carlos Naranjo. Nada más, este es el primer campo visual del ojo derecho, normal o anormal, y por qué es normal o anormal. ¿Y qué tan anormal es, si es que es anormal? Bien, no podemos decir que es normal porque sí hay alteraciones que nos dicen que están fuera de lo normal. Tendríamos que estar seguros que sea daño glaucomatoso. Primero tenemos que ver la confiabilidad de la prueba. Tenemos que es un paciente que tiene muchas pérdidas de fijación, muchas respuestas falsas positivas y partiendo de ahí, pues el resultado no es tan confiable. Entonces hay que recordar que una primera prueba patológica no hay que darla por hecho y hay que repetirla al poco tiempo para confirmar y tratar de que sea más confiable. Y entonces la repetibilidad de un defecto sí nos daría un diagnóstico de un daño. Aquí en el sector nasal superior tenemos un conglomerado de locaciones o puntos en que están marcados fuera de límites en la gráfica de ejemplo de desviación, que pareciera que hay una reducción del sector nasal superior y algunos defectos temporales inferiores que a lo mejor pues pudieran ser artefactos y demás. Sin embargo, como mencionaba, no lo daría por hecho que es un daño glaucomatoso hasta que está confirmado. Muy bien. Podemos entrar también en un simposio de campos visuales. Se repitió el campo visual, fue completamente normal, desaparecieron estos puntos defectuosos y se normalizaron todo, y fue un campo visual con mejores índices perimétricos. Rafa, ¿normal, anormal? ¿Y por qué? ¿Y qué tan anormal es? Sí, no, está anormal. Muchas veces hay algo de ruido en los campos visuales, ¿no? Como decía el doctor Eduardo Chávez, ruido o falta de claridad en las cosas también se ven en los campos visuales. Y bueno, pues sí, se me hace un campo visual completamente anormal. Creo que puede corresponder especialmente la parte inferior y la superior con defectos glaucomatosos, pero la parte superior también completamente abolida podría corresponder, o la parte nasal completamente podría corresponder con algo neurológico. Sí, muy bien. Y quiero conectarlo, recuerden, con el aspecto del nervio óptico, porque se lo pregunté a Rafa, porque Rafa sacó a colación algo que decimos, oye, a ver, ¿esto es un cuadro agudo? ¿Es un cuadro crónico agudizado? Fer, por favor. Pero ¿esta imagen corresponde a la paciente de la paracentesis? Efectivamente. Ok, y el campo... No le hicimos paracentesis, pero... Sí, pero quisiéramos hacerla. Sí, no, es que es muy importante. El campo visual en condiciones de hipertensión ocular es un campo visual totalmente distinto a uno cuando ya le has hecho la paracentesis, ¿no? No se hizo el mismo día, se hizo como al día siguiente que visitó la paciente para ver cómo estaba. Cuando estaba todavía con el tratamiento médico.
Sí. Entonces, realmente, por ejemplo, para mí, primer campo visual no vale. Ok. Es decir, esto. Entonces uno a veces obtiene una imagen así de un paciente que demoró 8 minutos haciendo la prueba. Con el solo 8 minutos, yo no sé si ese paciente se durmió o no, pero yo me hubiera dormido. Okay. Entonces, normalmente primera prueba, yo digo, bueno, es una prueba totalmente anormal, pero no le creo hasta no repetirla. Correcto, muy bien. Carlos, por favor. Sí, es vamos a contar el reloj, 7 minutos. Importante lo que dice Fernando, pero también a mí me gustaría mencionar una situación muy importante. Cuando vimos la papila, vimos una papila edematosa y no se ve excavación. Entonces hay que recordar que esas papilas cuando tienen cuadros agudos son muy engañosas y muchas veces cuando pasa el cuadro de edema se logra y no inmediatamente se puede ver que ya hay una excavación importante de esas papilas que estaban ocultas o por la misma edema o porque todavía no se manifestaba el daño neuronal al 100% y se manifiesta a las pocas semanas. Entonces, sí pudiera ser que tenga un daño avanzado, que tuviera cuadros previos de cierres intermitentes, agudos o subagudos, y que ya tuviera un daño glaucomatoso que nos pudiera dar este defecto antimétrico. Y, pues, importante confirmarlo, pero no sé cuánto tiempo después se hizo, yo creo que muy poco. Sí valdría la pena hacerlo unas semanas después y volver a ver la papila, a ver en qué condiciones está. Muy bien. Adelante. Sí, solamente comentar muy brevemente que justo cuando ves una papila edematosa, tú esperas que exista en el campo visual una reducción general de la sensibilidad. Sí. Ajá. El campo visual, no sé si puse el seguimiento, pero es apenas un poco mejor. Bueno, este no es de este caso. Rápidamente, para poder cerrar el círculo, porque estamos a 6 minutos. Esa paciente, por cierto, el campo visual fue 8 meses después, fue apenas un poco mejor que esto. El derecho se normalizó, ahora vamos a tener la estructura, porque pues, hay que verla. Díganme, y aquí yo le pediría a Sandra que me dijera también en unas pocas palabras, ¿cómo podemos establecer progresión utilizando prueba de función? Es uno de los grandes retos en campos visuales y en glaucoma. Primero que todo hay que tener un muy buen campo de línea de base, y este campo de línea de base pues no es el primero, tal como lo había mencionado el doctor Gómez, no es el segundo, y algunos estudios dicen que puede ser el tercero y hay estudios que dicen que es el quinto. Entonces, esto mientras el paciente aprende a hacer sus campos visuales. Y la progresión, pues tenemos distintas herramientas que nos da pues, los diferentes aparatos de campo visual. Para el caso específico del campímetro Humphrey, pues está la comparación de la tendencia, que es esta gráfica que vemos aquí, en donde se observa esta pendiente que nos está hablando de la comparación a lo largo del tiempo del desempeño del índice del campo visual, y nos da una tendencia de lo que puede ser progresión de ese campo visual o de la pérdida de campo visual a lo largo del tiempo, digamos que si mantuviera esa presión intraocular como está ahí. O sea, este es el reflejo de eso. Y la otra alternativa es la que está en la parte inferior, donde se ven los puntos. Ahí hace una comparación punto a punto y hay una... ¿cómo se dice? Es decir, el hecho de que el puntico, el triangulito esté negro o que esté la mitad blanco y la mitad negro, nos habla un poco sobre la significancia de esos cambios que van apareciendo punto a punto en cada una de las localizaciones. Realmente una no excluye a la otra, no podemos utilizar solamente la de la tasa de progresión basada en el índice de campo visual, tampoco nos podemos quedar con la de punto a punto. Yo creo que hay que mirarlo como un todo para poder establecer si ese paciente está progresando o no está progresando puntualmente o en líneas generales. Perfecto, muy bien. Fernando pidió la palabra, pero antes quisiera simplemente hacer caer en cuenta que pues, la progresión, el deterioro del glaucoma, que es la segunda más importante pregunta que tenemos que hacernos después de que nos preguntamos, oye, ¿tiene o no tiene glaucoma? ¿Tiene o no otra enfermedad? Y que está progresando y qué tan rápido está progresando. Y que no es lineal, aquí nosotros la vemos lineal, pero podría ser por brincos. Por ejemplo, esta paciente a lo mejor después del episodio agudo
pudiera haber tenido al paso de los siguientes pocas semanas o pocos meses un deterioro que no había tenido si pudiéramos haber construido a lo largo del tiempo pues la evolución, y por lo tanto, y además no es en general por lo lentamente progresiva de la enfermedad, a diferencia de los glaucomas agudos, secundarios, etcétera, suelen no ser rápidamente progresivos y requieren un seguimiento de años y a veces de una multitud de estudios como vemos ahí apuntados. Sí. Adelante. ¿Quién pidió la palabra? Fernando. Y vamos, aprovechando, dame tus últimas palabras de lo que estamos viendo acá. Muchas gracias. Algo para tener en cuenta, progresión no es lo mismo en un paciente FACO o un paciente pseudofaco. Entonces, para mí lo más importante es mirar, si es un paciente FACO, es estar seguro de que no es por la catarata que está progresando, ¿no? Una catarata progresa y lógicamente la curva se va al piso. Entonces, para mí es súper importante saber eso y lógicamente ir mirando a través de la agudeza visual y el defecto refractivo cómo va haciendo esa disminución. Buen punto, y también lo contrario es importante, porque de repente podemos ver cierta aparente progresión, se opera el FACO Y vuelve y y, mejora. los nuevos equipos, sobre todo cuando se ven plataformas integradoras como Forum, nos permite realinear la basal, pues decir, bueno, a partir de ahora mejoraron los índices, particularmente BFI. Rápidamente, María Luisa, si no me quieres decir acerca de, esta es una tomografía óptica coherente, integradora. Sí, aquí se observa tanto ojo derecho como ojo izquierdo en el Panomap. Ojo derecho se ve súper bien, capa de fibras nerviosas, las células ganglionares muy bien. En el ojo izquierdo me llama la atención un evidente adelgazamiento en las células ganglionares que se acompaña con un adelgazamiento un poco más discreto en capa de fibras nerviosas, pero sigue la misma localización, el mismo patrón arqueado, que pues nos denota un poquito, nos denota el daño. También mencionar que el OCT también tiene su patrón de seguimiento, o sea, nos da a partir de 3 análisis, nos da también su seguimiento, y que cuando está muy delgado la capa de fibras nerviosas no nos da tantísima información, o sea, ya cuando llega al efecto piso, ya cuando está muy adelgazado no nos va, o sea, quizás siga avanzando, el campo visual 10-2 está reduciendo y el OCT no lo demuestra de una forma tan significativa. Este estudio es 6 meses después del episodio agudo. Ya no quise poner toda la serie, pero es súper interesante de cómo tomográficamente va evolucionando hasta la clara situación de atrofia importante de capa de fibras nerviosas que deja un efecto de piso y muy importante de células ganglionares. Bueno, vamos a acabar. Estamos a unos segundos de acabar. Este es el grosor. Podría ser interesante haberlo sabido en algún momento. No crucial para esta situación del paciente, de la paciente. Y creo que ya estamos cerrando con esto. Y por el OCT de segmento anterior es opcional. Esa era una de las preguntas. Ya fuimos caminando acerca de algunos de los temas. Para cerrar, y aquí rápidamente empezaría con Brenda, rápidamente me pueden decir en qué punto el OCT de segmento anterior es importante. Segundo, ¿qué es más importante para el control de la presión intraocular? Entendemos que en el contexto agudo, pues hay que bajarla a como dé lugar, pero y además que la presión debe estar bien bajita, ¿sí? Pero en el ojo derecho nada más díganme pico, promedio, fluctuación y qué método de tonometría tenemos que usar. Comienzo por el OCT de segmento anterior. Sí, si quieres dejar tu OCT de segmento anterior nada más y luego vamos pasando la estafeta porque ya tenemos que acabar en 1 minuto. Ok, OCT de segmento anterior es un complemento. No lo uso aislado, es un complemento. Por ejemplo, estoy viendo que hay alteración de la cámara anterior y el grosor del cristalino es súper importante. Qué bueno, doctor, gracias. ¿Por qué? Porque en este paciente el cristalino tiene un efecto entre la dinámica del ángulo y la verdad yo consideraría una facoemulsificación. Es importante saber que es un complemento diagnóstico a la clínica. Muy bien. Rafa, si quieres en eso para ya Sí, acabar. para mí en este caso el OCT de segmento anterior es mandatorio. ¿Por qué? Porque nos dice exactamente qué es lo que podemos esperar. Podemos el lens vault, podemos también ver cómo está el ángulo, podemos compararlo con el posterior a la cirugía. Y bueno, este caso anteriormente yo los abordaba con FACO más válvula. Actualmente lo que estamos haciendo es FACO endociclo.
Muy bien, adelante. Sí, acá definitivamente nos confirma que hay un importante componente de abovedamiento del cristalino, es un cierre angular facomórfico. Pues ya realmente sería un glaucoma facomórfico porque pudimos ver que estaba afectando la capa de células ganglionares y la capa de fibras nerviosas. Yo abordaría inicialmente con faco y no más. Y miraría cómo queda la presión intraocular para ver si después habría que hacer algún otro tipo de procedimiento. Tomen en consideración para que los tres profesores que terminen por decir en un segundo su opinión, que esta paciente se le dio tratamiento prácticamente como lo describieron inicialmente, sin mannitol, directamente con acetazolamida de impregnación alta, inhibidores supresores de acoso, antiinflamatorios no esteroideos y esteroideos tópicos, y al día siguiente iridotomía. La presión de 22 bajó a 12. En el ojo derecho está sin tratamiento, con 12 de presión constantemente. El ojo izquierdo con 13-16, con terapia tópica máxima, incluyendo ya un análogo de prostaglandina, con este segmento anterior. Nada más para que lo mencionen, junto a presión para el derecho, pico, fluctuación promedio. Pues digo, tomando en cuenta esto que usted nos está comentando en el ojo izquierdo como forma de abordarlo, digo, tomando en cuenta que le bajó bastante, hay varias opciones. O sea, sí se puede empezar quitando nada más la catarata, ver qué tal reacciona y si está controlado, pues manejarlo de esa forma, o según si no le hubiera bajado tanto, o tomando en cuenta que está con todos los hipotensores, hacer facomulsificación y asociado a una cirugía filtrante, o hacer la cirugía filtrante en un segundo momento, que de alguna forma cuando se hace por separado tiene mejor pronóstico que cuando se hace junto, pero pues también depende a veces la situación económica del paciente. Muy bien. Carlos, Fernando, tienen 25 segundos cada uno. Sí, aquí yo nomás 24, quisiera 23. comentar que hay que acordarnos que con las iridotomías periféricas no todos los ángulos se abren, que hay un porcentaje de pacientes que puede seguir cerrado o es muy estrecho y que puede haber un cierre progresivo del ángulo con el paso del tiempo, sobre todo si tenemos un volumen cristalino alto. Entonces ahí habría que evaluar una faco temprana en este tipo de pacientes. Fer, muchas gracias, Carlos. La fluctuación sería el factor de riesgo más importante. Este paciente se iría para faco en el ojo izquierdo y a la siguiente semana en el ojo derecho. Correcto. Posiblemente, yo sin entrar ahorita porque vamos a hacer tratamiento quirúrgico, a lo mejor sería cirugía combinada para el izquierdo, posiblemente. Bueno, yo les decía, aquí obviamente se viene el tema de presión meta, pero lo vamos a ver mañana. Vamos a hablar de repente cómo podríamos integrar la prueba de agua o la prueba de 24. Esa no es de esta paciente, pero quería yo abordarlos. Y yo lo único que quisiera terminar, además de agradecerle a cada uno de ustedes que está aquí con nosotros, recalcar mi comentario inicial de por qué el Pentágono envidiaría este cuarto de guerra. Gracias, profesores, por su sabiduría y su inteligencia y también por su agilidad. Gracias a todos ustedes. Bueno, muy bien, muy buenos días. Quisiera que entráramos, apenas estén situados nuestros profesores aquí, entráramos en la dinámica de aprender, de enseñar, que eso es algo de que va de ida y de vuelta. Y aunque me encantaría poder dedicar tiempo a hablar de cada uno, lo que sí puedo decirles, de no ser porque ya está trillado el término, es que es el Dream Team del glaucoma. Y si no fuera porque no soy medicista, diría que es el cuarto de guerra del Pentágono. Ellos son experimentados oftalmólogos con especialidad en glaucoma, que han tenido no solamente posiciones de liderazgo en diferentes grupos de subespecialidad, sino además son personas reconocidas local, regional e internacionalmente en el área de glaucoma por su ejercicio de la academia. Y justamente por ello, estaría yo haciendo como la invitación a que se tratara de un ejercicio muy dinámico. Entonces, lo primero que empezaría, nada más creo que estamos esperando a Fernando Gómez Goyeneche. Ahorita él viene desde Bogotá. Aprovechamos unos segundos para decir que la doctora Sandra Belalcázar y el doctor Fernando Gómez, ellos son nuestros invitados internacionales. Y
ustedes estarán viendo ya en su programa quién es cada quien. Ellos vienen de Bogotá, de Colombia, y desde luego tenemos a nuestros profesores nacionales, que voy a empezar esperando que llegue Fernando, porque sí me interesa mucho que tengamos su voz aquí. Justamente en orden de mi derecha a mi izquierda, la doctora Verónica Alegría, el doctor Rafael Castañeda, la doctora de la primera momento, el doctor María Zavala, el doctor Carlos Ramón, en un momento cualquiera para hacer. Pero bueno, vamos a empezar el ejercicio. La idea tenemos, me imagino que ya hicieron a parte de este QR con la que vamos a poder dar en cálculo en la moneda en la dinámica del curso. Muy bien. Entonces, ¿qué es la primera pregunta? Ya todos tienen esta QR, es contestar por opción múltiple. Muy bien. Muy bien. Entonces, la pregunta sería ¿qué técnica de medición de la presión intraocular es la más formativa para poder establecer el riesgo de desarrollar glaucoma? Sí, vean ustedes, las respuestas no necesariamente tienen la correcta, sino podrían hablar de referencias, podrían hablar de escenarios clínicos, escenarios quirúrgicos, inclusive. Ustedes, vamos a complacer ya los 30 minutos que damos. No sé si el reloj puede correr al mismo tiempo. Ya llevamos 15. Muy bien. Listo. Vamos a ver las grabaciones. Muy bien, esa es la pregunta. Prometida de Pascal. Entonces, vamos a pedir, para que no están votando, puedo pedir que puedan abrir con ese QR. Podrían regresar el QR más grande y el problema. Si necesitamos que voten para tener una idea de cómo están las preferencias. Entonces, únanse con ese QR. Yo voy a una. Muy bien, listo. Quiero ver que esté corriendo bien el. Muy bien. Pueden poner su seudónimo también. Ya está. Ahora sí vamos a hacer el ejercicio. Entonces, ¿qué técnica de medición de la presión intraocular está la más informativa para la estrategia para identificar el desarrollo de glaucoma? Sí, la tonometría de Pascal, la tonometría de rebote Eicher, la tonometría de intensificación, la tonometría de aplanación de Goldman o la tonometría con análisis de riesgo estructural. Entonces tenemos unos segundos que esté corriendo. Si los profesores quieren también votar, yo creo que podría ser de bastante. Pues se pone y se envía. Yo ya recogí. O es hasta el final que aparecen las gráficas. Vamos al siguiente. Listo. Sí, parece que hasta el final vamos a ver nuestras gráficas. Listo, ¿verdad? ¿Qué aspecto de la medición de la presión intraocular sería más importante para el desarrollo del glaucoma? La presión más alta, lo que llamamos a veces el pico, la presión intraocular promedio, la amplitud de las fluctuaciones de la presión intraocular, la presión intraocular más baja o el diferencial de presión a lo largo del año. Muy bien. Entonces está corriendo el reloj, tenemos 22 segundos más para contestar. Muy
Siguiente pregunta. Entendiendo que hay estudios que son indispensables, otros que son deseables y otros que son opcionales, digamos, ¿qué prueba cuando se identifica una persona con aspecto de glaucoma? La grafimetría central, blanco, el OCT de fibras nerviosas y nervio óptico, el OCT de las ganglionares peripapulares, el OCT del segmento anterior. Aprovechamos 30 segundos. Con la siguiente, por favor. La autonometría. Muy bien. Vamos a la parte de los factores de riesgo relevantes más para desarrollar el glaucoma. Sí. Mira adelante, por favor. Algunos y ¿qué región es más frecuentemente tratada en el glaucoma a través de los células ganglionares? Muy bien, entonces aquí las vamos a recolectar todos. Muy bien. Bueno, pues eso es un poco para entrar en calor y vamos a seguir, vamos a ver las presentaciones. La idea de los siguientes minutos sería poder establecer, si nos ponen ya la primera slide, y el tiempo para poder trabajar en ello. Todos los profesores ya tienen de alguna manera la visualización, los monitores aquí al frente, y arrancamos con el tiempo. Nos ponen el tiempo para ir caminando, para que tengamos una referencia de cómo ir avanzando. Muy bien. Bueno, pues, en general, hablar de glaucoma, de la sospecha de glaucoma, implica una evaluación, un entendimiento de la fisiopatología, un entendimiento de la enfermedad, requiere del desarrollo de destrezas clínicas, una conexión de puntos para poder nosotros establecer quién puede tener glaucoma y con qué riesgo, quién tiene la enfermedad de hecho, a quién hay que tratar y finalmente a quién deberíamos dejar de tratar, por ejemplo, y a quién debemos tratar más intensivamente o con qué modalidad de tratamiento. Y creo que lo primero que nosotros vemos, que nos puede llamar la atención, más allá de la historia clínica, desde luego, a la que no podemos subrayar, pero que vamos a conectar, sería la fotografía de un nervio. En este caso, cuando vemos al paciente que está sentado frente a nosotros y que hemos hecho algunas preguntas de su estado de salud general, de su estado de salud ocular, y todo lo que conlleva entre lo que nos sentamos, vamos a ver algunos aspectos también de otras partes del ojo, pero aquí es el ojo derecho y empezaría ahorita, vamos a empezar en un orden y después levanto la mano para saber si alguien quiere añadir algo. Entonces, vamos a empezar así en este orden. Brenda, dime tú qué te llamaría la atención de este nervio, ¿cómo lo describes? Bueno, es un nervio óptico que tiene bordes bien definidos. La coloración es una coloración bastante bien asalmonelada. Yo le veo una excavación de 0,3. No lo veo muy excavado. Una disminución un poquito del anillo neurorequiniano, pero a mi parecer no hay alteración de la regla ISNT. Los vasos ligeramente en rechazo nasal, pero tampoco veo que estén muy comprometidos.
Y a mi parecer, bueno, tiene una atrofia peripapilar, también en beta. Creo que es mi contribución hacia la descripción del nervio óptico. Muy bien. Carlos Naranjo, por favor. Sí, les pido de alguna manera hacer una combinación de luces para, no sé qué tan bien se ven las fotografías, aquí es crucial. Creo que la descripción nos permitió llevar. Carlos, adelante, por favor. Sí, estoy de acuerdo con la descripción que hizo la doctora. Me gustaría agregar que en la parte superior de esta papila, hacia la región principalmente temporal superior, se ve alguna alteración ahí. Primero no se ven bien las fibras nerviosas o la capa de fibras nerviosas, pero podríamos pensar que hay una sobreelevación ahí de la retina o hay una imagen oscura y vemos un cambio brusco de la dirección de los vasos en ese sector, también un enlace papilomacular en su parte superior. Entonces tendríamos que descartar que hubiera alguna masa o algo, coroidea que estuviera dando ahí alguna alteración de alteraciones. Y si a este paciente le hacemos un estudio de OCT, a lo mejor sale alterado, pero no significaría que es un daño glaucomatoso. Yo pensaría que pudiera tener ahí una patología agregada. ¿Qué les agregaría a ustedes al que tuviera 22 de presión? Me parece ahorita la reflexión correcta. Vamos a otro paso cuando decimos, oye, este nervio óptico o la macula o cualquier otro, decimos, oye, me llama la atención, quisiera ir un paso más allá. Entonces, de repente dices, oye, pero en este contexto tiene 22 de presión medida con Goldman. Sí, bueno, hay que acordarnos que estadísticamente la presión se dice que hasta 21 es normal, pero sabemos que cuando se hicieron estas tomas de medición de la presión intraocular, pues se tomó una media y dos desviaciones están arriba y abajo de ella, y en base a eso se tomó un límite superior, pero sabemos que hay muchos pacientes que estaban por arriba de 21 milímetros de mercurio dentro de la población normal que se tomó para esta base. Entonces, el tener 22 como tal no sería un signo o un hallazgo como para decir que hay patología. Lógicamente que hay que seguir vigilando al paciente, más de cerca estudiarlo, pero no indicaría que por eso tenemos que dar algún tratamiento, ¿no? Muy bien. Rafael y luego Sandra, y les voy a poner un contexto, nada más como para que incluyan en sus respuestas. Si el otro ojo tuviera un aspecto semejante y tuviera 18 de presión, y no hay antecedentes familiares de glaucoma, no hay ningún síntoma, es una visita de control, ¿cuál sería qué pedirían, qué harían? Y la otra pregunta que quiero que escuchemos y quiero pegarla, ¿en qué momento, aquí estoy presentando fotografías, pero en qué momento decidimos solicitar fotografiar el nervio óptico o el polo posterior? Entonces, Rafa, luego Sandra, y yo ya vamos caminando de la manera en que quieran ir llevándolo. Muy bien. Muchas gracias. Todo va a depender mucho del contexto de cómo se ven las cosas, ¿no? El tema aquí es que estamos partiendo de la revisión del nervio óptico para desarrollar qué es lo que nosotros estamos viendo. Yo coincido con Brenda mucho en que en lo general este es un nervio óptico que me parece normal, no es un nervio óptico que me parezca patológico. Partiendo de ahí, el agregar un 22 milímetros de presión me hace pensar si hay algo más en la córnea que pudiera estar dando una presión anormalmente alta que no lo fuera. Entonces aquí me interesaría saber cómo está su paquimetría, cómo está su histéresis, partiendo de esta fotografía que me parecería normal. ¿Cuándo hacer una fotografía de nervio óptico? Yo creo que todo paciente que se está sospechando de glaucoma se debe tener una fotografía de nervio óptico. ¿Por qué? Pensando que esta es la primera fotografía de este paciente y pensando que este 22 es real y que quedaría como un hipertenso ocular, nos va a dar una información muy valiosa a futuro como para poder comparar al mismo paciente contra él mismo, al mismo paciente con respecto al tiempo, ¿no? Muy bien, gracias. Sí, creo que se va empezando, y esa es la idea, que podamos tener elementos vamos a ir hilvanando la forma en que debe pensarse, en la que de hecho pensamos, y yo creo que muchos piensan, pero en general ir construyendo esa idea. Sandra, por favor. Para mí el diagnóstico de glaucoma es como ir armando un rompecabezas a lo largo del tiempo. Entonces, pues a mí me habría gustado saber por qué está consultando el paciente,
Ya nos aclaraste que no hay antecedente familiar de glaucoma. Estoy de acuerdo con la descripción del nervio óptico, tal cual. La presión intraocular de 22 y 18 milímetros de mercurio, realmente tenemos que pensar que eso es un tema estadístico y cuál fue el origen de ese establecimiento de 21 milímetros de mercurio como el límite, entre comillas, superior. Esto es un estudio que se hizo en 1966 entre personas que eran consideradas normales en el Reino Unido e incluso el mismo investigador dijo esta realmente es una cifra que corresponde a 2 desviaciones estándar, o a la derecha para hacer 10 o a la izquierda para hacer 21, pero realmente no tiene que ser aplicada en su contexto, y los otros estudios que se han hecho posteriormente han mostrado que hay grandes diferencias raciales. Entonces tendríamos que saber este paciente cuántos años tiene y además de eso si es caucásico, si es mexicano, si es colombiano, si es norteamericano. Eso también es importante. Nosotros en nuestro país tenemos diferencias raciales, tenemos algunas zonas donde hay bastantes personas afrodescendientes, la mayoría somos mestizos, somos mezclados, pero todas estas cosas también son muy importantes a la hora de tomar una determinación frente a cómo se va a estudiar. Yo también le pediría una paquimetría. Muy bien. Sí, entonces, ahí vamos añadiendo. Entonces, quedaría claro que para dar un pasito más, además de obviamente conocer cómo es el segmento anterior, cómo estarían otros estudios si quisiéramos, sería por lo menos conocer el grosor corneal central. O sea, sería como que algo que quisiéramos. Pero fíjense cómo reaccionamos a ciertos contextos. Y sobre todo uno de los que es icónico, yo creo que sobreestimado, como inclusive sería la propia dimensión de la escalación, sería el de la presión. María Luisa, si en lugar de 22 fuera 20, ¿haría en ti algún tipo de... O sea, reduciría su, digamos, como tu estado de alerta o de alarma? ¿O sería 20 o 22 para mí es lo mismo? O sea, sí tal vez me llama la atención. ¿Qué sería ahí tu mecanismo de pensamiento? Pues estoy de acuerdo en todo lo que han mencionado. Obviamente hay que individualizar al paciente, ver los factores de riesgo que tienen, que conlleva, si tienen antecedentes familiares, la razón de la consulta. Es válido una variación de la presión intraocular intermedida, incluso inter en misma persona, 1 o 2 milímetros, pero finalmente se encuentran valores limítrofes. Una cosa que quiero puntualizar, que todos hemos escuchado de estas tablas donde el valor de la presión intraocular se le sube o se le baja de acuerdo al grosor de la paquimetría, y pues puntualizar que eso es algo que de alguna forma está en desuso, porque depende mucho de la dinámica de la córnea, tanto de todos los factores intrínsecos. Entonces ya no es un número estático que tiene 2 micras y entonces hay que subirle o bajarle. Muy bien. Bien, me parece también ahí, y vamos caminando sobre ese lado. Fernando pide la palabra, se le otorga con mucho gusto además. A ver, Fernando, listo, oigo tu... Me encantaría poder ver el otro ojo. Muy bien. O sea, presionando, así es, pero claro, esta paciente sí tiene los 2 ojos y vamos a ver el otro ojo. Muy bien, este es el otro ojo. A ver, ya que tienes el micrófono, háblame de ese nervio óptico. Pues realmente se ve un nervio con unos bordes muy indefinidos. Realmente no podría uno trazar una línea sobre él. Está totalmente edematoso. Por supuesto, pues sus características no son nada normales. Ok. Y de entrada... Tiene una alteración vascular, una pequeña hemorragia inferior, y hay una edema grande de la pupila con una alteración vascular también. Muy bien. Sí, claramente y no sería nada llamativo. Les voy a decir que la paciente ve 20-25 en cada ojo. ¿Sí? Ve 20-25 y sí se queja de dolor episódico en ese ojo precisamente. Y que a veces ve borroso en ese ojo. ¿Sí? Y que a veces le duele la cabeza de ese lado del ojo. Bueno. A ver, Marisa, por favor, adelante. Esa obviamente estoy sacando la información en términos de ir conectando con lo que vamos diciendo. Obviamente son preguntas que a veces hacemos desde el principio, oiga, ¿qué se siente? ¿Que tiene usted molestias, dolor, pero otras veces las vamos sacando
vamos así reformulando, reorientando el interrogatorio en la medida que vamos reconociendo algunos aspectos de la exploración oftalmológica. Adelante, María Luisa. Gracias, doctor. Justo esto le quería preguntar, ¿cuánto tenía de agudeza visual? Si el paciente había acudido con reducción en la visión, porque también eso, como mencionaron, podría condicionar algún factor vascular que esté asociado o incluso alguna neuropatía que se esté presentando, alguna neuritis anterior o algo así, dependiendo de la sintomatología. Efectivamente, y entonces ahí empiezan nuestros ejercicios de análisis y de interrogatorio orientado. La paciente tiene 61 años y se refiere asintomática, fuera de lo que ya les comenté, y se refiere, es un poco hipermétrope y se refiere además que tiene, pues bueno, estos temas de dolor ocular, episódico y baja de visión. Ha ido 2 veces a ser revisada y le encontraron bien la presión ocular. O sea, no le llamó la atención, le dieron un tratamiento pues, de lubricación porque parece que sí está un poco evaporativa su película lagrimal, nada mayor. ¿Quieren saber alguna otra cosa? Sí. A ver, primero Sandra y luego Brenda. ¿Cómo es la prueba de saturación del rojo? ¿La qué? La prueba de saturación del rojo en cada uno de sus ojos. ¿Hay alguna diferencia con respecto a su percepción de intensidad en la del rojo? exploración hay un defecto pupilar aferente leve y no sé si puedo ayudar esta pieza de información. ¿Sí? Sí, que Brenda, le gané la pregunta a Brenda. Pero a propósito que ya un poco contestando Brenda, ¿qué crees aquí? ¿Cómo reaccionaríamos? Bueno, pues feo, ¿no? Tiene 56 de presión en este ojo. Bueno, un glaucomatólogo creo que no pierde el control tan fácil con un 56 de presión. Es una paciente que tiene 56 de presión. ¿Con qué tonómetro se...? Con Goldman. Con Goldman. Entonces es un tonómetro confiable. Esta paciente debe tener dolor ahora o molestia y visión borrosa por edema. Es la primera vez que puede llegar a la consulta con el dolor, pero no se retorciona el dolor, no tiene manifestaciones neurovegetativas, no está sudando frío, ni tiene náusea, no tiene un poco de dolor de cabeza, de 20 a 25. No fue evidente la presencia de edema corneal. Perfecto. Mi algoritmo de seguimiento diagnóstico de esta paciente, yo lo manejaría así. Primero, es una paciente en la que tengo que valorar los factores de riesgo de este caso específicamente. Es una mujer, mencionó que es hipermétrope. Un poco hipermétrope, de más 0,75. Mencionó que ha tenido episodios de dolor también. Entonces, sí. Estos episodios de dolor, ¿en qué momento del día se daban? Si tiene halos de colores, halos de arcoíris, sobre todo sin halos de colores, sin halos de colores. Y no halos de colores, que es una buena pregunta. ¿Qué tan abrupto es? Si los episodios de dolor sí eran agudos, abruptos, de un momento a otro empezaba, pero se quitaba. Esto pensando... Sandra, ahorita te damos la palabra. Acaba Brenda, por favor. Esto pensando un poco en el antecedente de cierres angulares probablemente intermitentes. Otra cosa importante, antecedentes familiares, si tiene antecedentes familiares. No antecedentes familiares, por lo menos no que recuerde, que ese es un desafío del glaucoma, que hay personas familiares que pueden tener hipertensión o glaucoma y no saberlo. Y aquí, pero si se sabe hay que preguntarlo, exactamente. Claro, y aquí, bueno, lo más importante o mi herramienta fundamental para nosotros siempre va a ser la gonioscopía. Hay que saber qué gonioscopía tiene en cada ojo también. Sí, se entiende que cuando hemos llegado a este punto, posiblemente, o momentos antes, hacemos una gonioscopía. De hecho, la gonioscopía, y ahorita llegaremos al punto, tendría que hacerse prácticamente todas las pacientes de primera vez. Sandra tuvo una reacción intensa, la quisiera yo, por favor. Era la gonioscopía, Quiero la opinión de Carlos después. A ver, Sandra. Era la gonioscopía la que quería conocer. Perfecto, sí. Si no puede pasar. De hecho, nada más alcen la mano si piensan que un paciente, aunque no tenga sospecha de glaucoma, tendríamos que hacerle gonioscopía a un paciente de primera vez. ¿Quién está a favor de que se haga? ¿No? Sí, entonces no tenemos duda que ese es un tema. A ver, Rafa, y después quiero hacer una pregunta a Carlos que tiene que ver con eso. Cosas que me gustaría resaltar de esta imagen, ¿no? 56 milímetros de mercurio. ¿Qué puede ocasionar 56 milímetros de mercurio? Creo que lo que primero pensamos es un bloqueo pupilar. ¿Más fuerte? Sin embargo, un bloqueo pupilar estamos hablando de un evento agudo, que generalmente una de las estructuras oculares que más sufren un evento agudo de hipertensión ocular de este tipo, pues va a ser la córnea, manifestándose con un edema.
Y sin embargo, aquí vemos una foto muy clara de polo posterior, lo que me hace pensar que este 56 no se logró en poco tiempo, sino que paulatinamente se ha incrementado la presión intraocular de tal manera que la paciente llega con pocas molestias y con una presión intraocular muy alta. Esto generalmente se puede ver en algunos tipos de ángulo cerrado, en donde se cierra el ángulo poco a poco, como lo que conocíamos como cierre, o lo que conocemos como cierre en cremallera. Muy bien, muy bien. Carlos, queda claro que hay que establecer una línea de tratamiento. No vamos a entrar en eso ahorita, porque mañana es el módulo de tratamiento. Ahorita solamente estamos en diagnóstico y mañana, y lo más probable es que mañana no hablemos de tratamiento de este caso. No, o sea, que no es posible que sí, pero ahorita, a ver, gonoscopía ya salió, paquimetría ya salió. Ahorita en esta situación, ¿qué te viene? ¿Cuál sería tu lista de deseos? ¿Cómo iría en tu ruta crítica? ¿Cómo vamos a evaluar a ese paciente? Independientemente de que hay que tratarlo, como bien mencionaba, pues es una situación que puede ser crónica agudizada, ¿sí? Puede ser prodrómica, antes decíamos prodrómica, o subaguda. Sabemos de estos que tienen intermitencias. ¿Cuál sería el siguiente paso para ti, Carlos? Creo que antes del siguiente paso yo me quedé con alguna duda o con alguna información pendiente. Digamos, aquí es muy claro que trae 56 milímetros de mercurio y que esa hipertensión puede estar dando una papila congestiva con esos cambios vasculares, esa hemorragia que se ve ahí. Pero pensando en que fuera un paciente que no trae una presión muy alta, pues sí tendríamos que saber también qué antecedentes vasculares, cardiovasculares pudiera tener el paciente, que pudiera también tener otro tipo de problemas, o como usted a veces refiere cefalea. Si esto imagen fuera bilateral, pues probablemente pensaríamos en algún problema craniohipertensivo, etcétera, o una neuritis en un momento dado también puede dar una imagen parecida. Entonces hay que descartar también otros problemas que no sean debidos a la presión intraocular, pero aquí, bueno, el hecho de tener esta presión tan alta sí nos orienta a que el origen del problema es esta elevación tan importante que está dificultando la circulación a nivel de la cabeza del nervio óptico, dando esta congestión. Lógicamente que pues aquí lo que urge, antes de hacerle más pruebas de diagnóstico, de si hay pérdida de campo visual o OCT, no sería el momento apropiado tal vez para estudiar más a fondo a ese paciente, pues urge bajarle la presión intraocular. Entonces ese sería el primer paso que me evocaría yo, ¿eh? Exactamente. Y bueno, aquí creo que hay las dos perlas que se rescatan y que una es de la mayor importancia es el de, oye, no saquemos este caso de contexto, aunque tenga 56, de una situación sistémica, de una situación neurológica, porque al final, de cualquier manera, aunque fuera eminentemente ocular, tendrá un resultado, una secuela, neurooftalmológica, ¿no? En relación a de qué se trata. Vamos a hacer ahorita un gap, imaginemos que sí decidimos tratarlo. Yo creo que aquí no es seguir como el flujo diagnóstico habitual, sino aquí sería el flujo de dar tratamiento y luego ya evaluamos qué secuelas ha tenido, qué secuelas tiene, cómo está el otro ojo, entendiendo que eso sería, tenemos que hacer una pausa y que habrá oportunidad de hablar de tratamiento, porque aquí pues es un capítulo enorme de cómo tratamos una crisis hipertensiva, ya sea que se trate de una agudización, como mencionaba Rafa hace un momento, o se trate de verdaderamente un cuadro que se ha sostenido con presiones altas. Okay, aquí debe haber un componente de agudización, a menos que tuviera un cuadro neurooftalmológico, ¿no? Añadir. Pero bueno, entonces, Fernando. Bueno, y el segundo tema, bueno, es el tema es de tratar, ¿no? Ya decir, bueno, vamos a tratar, y después vendrán los tiempos de estudiar. ¿Pero qué estudio te gustaría ver? Imaginemos que responde a un tratamiento. Si tú me dices ahí rápidamente en un segundo, el tratamiento de ese paciente no tiene ni siquiera, creo que se usa lubricante de vez en cuando. Pero en un instante, ¿qué tratamiento le darías? No vamos a discutir más tratamiento, más que lo que tú pudieras decir, y asumiríamos que responde al tratamiento. ¿Qué estudios harías? Una vez se superó la crisis hipertensiva, ¿cierto? Sí. Ese sería ¿Qué tratamiento dejarías ahorita para la crisis hipertensiva? No vamos a entrar más que en 1, 2, 3. Paracentesis. Una paracentesis. Sí, ¿y qué más?
¿Ya? Y luego le sigo con su manejo hipotensor convencional. No me esperaba esa respuesta, no me parece descabellada, lo hemos hecho, pero ¿alguien más diría algo diferente a paracentesis? A ver, alzando la mano, velocidad de respuesta, Rafa, Brenda, María Luisa, y en ese orden, a menos que ya digan, ya me ganaron. Dice, Brenda. Muy bien, dependiendo si es una crisis ahorita aguda, yo pondría manitol, una terapia máxima y A ver, utilizaría... manitol, rápidamente, manitol, ¿cuánto? Así, vamos rápido. Manitol, ¿cuánto? Para saber, porque es saber, ¿cómo pongo un manitol? A veces pensamos que es algo obvio, ¿sí? Pero nosotros somos los médicos, tenemos que decir, a ver, póngale manitol. Hay que ver los antecedentes sistémicos de la paciente si es diabética y tiene su función renal, si no hay que O insuficiencia cardíaca, insuficiencia correcto. cardíaca. En base a esto podemos pasar 200 cc o un frasco en 40 minutos, pero en 40 minutos. 40 minutos, muy bien. Hay que ver sus antecedentes para hacer un ajuste. Tratamiento tópico sistémico. ¿Pero qué significa tópico sistémico? Con tratamiento máximo, beta-bloqueadores, alfa-2 agonistas, inhibidores de la anhidrasa carbónica y valorar análogos de las prostaglandinas porque todavía yo no sé si tiene un proceso inflamatorio o un cierre angular agudo, que Muy no bien. me gusta mucho. Interesante, análogos por la inflamación del fondo de ojo. Exacto. Pero no, yo también, no crees que no está. Muy bien. ¿Listo? Y tratamiento también sistémico con ¿De? inhibidores de la anhidrasa carbónica oral. Inhibidores de anhidrasa sistémica. Eso, ¿Cómo los prescribes? Bueno, vienen en 250 miligramos, en dependencia también de sus componentes sistémicos y su función renal y cardíaca, pero si no, una cada 6 horas, 250 ¿Insuficiencia renal? miligramos. O contraindicaciones para potasio que tenía que ser suplementado, ¿no? Sí, y sales de potasio, el Corpotacin CL podemos también dejarla como un suplemento. Ese sería mi manejo. Rafa. Sí, una pequeña modificación a lo que hace Brenda es que yo le dejaría de entrada 500 miligramos de acetazolamida vía oral. 500 miligramos de acetazolamida vía oral. Sí, esa es Y- una buena idea. No tenemos nosotros en México presentaciones de 500, pero de acetazolamida, ¿verdad? Sí, pero lo podemos impregnar al paciente con 2 tabletas de acetazolamida, correcto, muy bien, ese es un buen punto. ¿Sí? María Luisa y luego, Bueno, primero sí quisiera volver a ver el ángulo porque todos lo hemos imaginado, pero no lo hemos visto. sale, eso es importante, ya habíamos sacado lo del ángulo, lo de la agonoscopía, pero tal vez ahí para 1 o 2 medicamentos que quisiéramos tener, a lo mejor sí ver el contexto de cómo está el ángulo es fundamental. Sí, porque, si realmente está estrecho, pues sí, le damos todo el tratamiento tópico, sistémico, cuando baja un poquito pilocarpina, pero pues ya tocaría, si está muy agudo, pues unas iridotomías en su efecto, dependiendo también del caso. Muy bien, Rafa. Sí, perdón que me esté aquí. Un punto importante es, ¿cuándo vas a hacer la agonoscopía? ¿Antes o después del tratamiento? ¿Por qué? Porque si tú das primero el tratamiento y después haces la agonoscopía, si es un bloqueo pupilar, tal vez ya lo desbloqueaste y puedes encontrar un ángulo que está falsamente abierto cuando estaba cerrado. Entonces creo que sí es importante el punto que dice María Luisa de insistir en la agonoscopía porque desde mi punto de vista debe hacerse antes de dejar el tratamiento. Inclusive antes y después, porque nos daría un poco de luz, y a lo mejor en algunos casos, no en la córnea edematosa nos impediría ver, no si está estrecha o amplia la cámara, pero sí ver detalles del ángulo. Muy bien, Carlos, creo que tú querías decir algo de... No, realmente creo que lo que sí también es importante ver el tamaño de la pupila, si era una pupila de tamaño normal, estaba midriática, la respuesta, y también el comparar tanto el ángulo como la cámara anterior con el otro ojo para también orientarnos a si es un problema primario, es un cierre primario que puede ser, o hay algún otro factor que pueda ser secundario. Ya que tienes el micrófono, platícanos de qué esquema antiinflamatorio. ¿Tú darías un esquema antiinflamatorio? Sí, bueno, cuando hay estos cuadros agudos no hay que acordarnos que tiene un cuadro inflamatorio, todos estos pacientes que traen la presión tan alta, entonces sí hay que darle, yo le daría prednisolona cada 4 horas por lo menos, o depende cómo estuviera la córnea inicialmente, hasta más seguido el primer o segundo día, y ya una vez que se desinflame, pues ya se lo vamos retirando, ¿verdad? Pero sí hay que acompañar el manejo hipotensor con un antiinflamatorio. Yo nada más doy tópico. Correcto. Quisiera, sí, justamente te iba a pedir que siguiera, porque de repente se hizo este loop pero sí, es muy importante,
hacer, independientemente de que tengas otra cosa que agregar de lo que ya se dijo. ¿Cómo la haces? ¿Qué cuidados tienes? ¿Qué le mencionas al paciente y sus allegados? Y después de la paracentesis, ¿cuál sería tu curso de acción? Usualmente colocamos una gotica de iodopovidona o si no la tenemos una gota de antibiótico, no es indispensable, si no la tengo a la mano, coloco una gota de antibiótico, anestesia tópica, alcaíne, inmediatamente una aguja de insulina número 30, le saco el émbolo, manejo solamente la cárpula para hacer la paracentesis. Muy bien, es justamente hacer una pregunta. Con la pura aguja, la aguja montada en la jeringa sin el, y la aguja en jeringa sin el émbolo. Sin el émbolo, correcto. Normalmente, si uno maneja bien la mano derecha, y en este caso es el ojo izquierdo, pues va a ser muy sencillo porque lo puedes hacer del lado temporal. Sí. Si es el ojo derecho y tienes que manejarlo por el lado nasal, si quieres usar la mano derecha, pues lógicamente si tiene la orientación correcta para no ir a hacer ningún trauma sobre el iris o sobre el cristalino. Pero lo que hago es 2 milímetros en córnea y luego profundizo a la cámara anterior y espero a que salga entre 0,1 y 0,2 dentro de la jeringa. Correcto. Una vez obtengo eso, ya lo saco y vuelvo a colocar una gota de antibiótico. Correcto. Y vuelves a medir la presión. Correcto. Vuelvo a tomar la presión, la dejo esperar una media hora o una hora y luego vuelvo a pasar el paciente y vuelvo a tomar la presión nuevamente. Simplemente para mirar si hay algún tipo de reacción. Usualmente la presión, después de hacerle ese manejo, lo otro que es muy importante, no es solamente meter la aguja. La aguja debe durar en la cámara anterior 10 segundos, por lo menos, para que pueda desocupar la suficiente cantidad y quedar con esa presión basal entre 10 y 12 milímetros. Entonces, cuento los 10 segundos dentro de la cámara anterior y automáticamente la saco. No les hago tratamiento sistémico, ni les coloco manitol, ni les coloco acetazolamida, porque considero que eso te hace perder un montonón de tiempo. Para mí, mandar a un paciente a que le pongan manitol, lo tiene que valorar seguramente medicina interna, dónde lo vamos a hacer, el paciente tiene que entrar por urgencias. Para mí en el consultorio sería un encarte absoluto. Y la acetazolamida he tenido malas experiencias personales con ella, entonces no la utilizo realmente en mi práctica diaria, trato de buscar todas las alternativas para no usarla. Muy bien. Bueno, justamente ese es lo enriquecedor de estos foros, que podemos ver perspectivas no tradicionales, pero que sí hemos hecho y que nos tienen que poner a reflexionar. María Luisa, ¿tú quieres añadir algo? A ver, ¿quieres terminar, Fer? Una última parte. Tienes una presión en 56 que te va a tomar horas bajarla con un tratamiento médico. Cuando tienes una aguja, vas a solucionar el problema en 20 segundos. Entonces me parece práctico, adecuado y es lo más fácil y lo más costo efectivo para nuestros pacientes. Sí. Y bueno, ya que María Luisa pidió la palabra, te voy a pedir, además de lo que quisieras comentar, y luego a Sandra, posibles riesgos y qué hacer si fuera extremadamente estrecha la cámara. Sí, ahorita no te voy a dar ese privilegio, se lo vamos a dejar a María Luisa y luego pues sí, porque como que tú ya tienes bien caminado ese trayecto, pero quisiéramos tener como reacciones. María Luisa primero, Sandra después. Justamente eso es lo que le quería preguntar al doctor, que sí, qué diferencias había notado en sus pacientes, un paciente que tenga el ángulo abierto versus un paciente que asumimos que tiene el ángulo muy estrecho, porque pensando en un ángulo muy estrecho, meter la aguja, pues digo, no es algo que de inicio pensaría. Entonces, en su experiencia personal, ¿qué diferencias tiene ahí al respecto? Pues un momentito, ¿sabes qué? Yo soy el que otorgo la palabra, no te quieres adelante. Sí. No nos han dado el dato de la gonioscopía, ¿no? Sí, bromi, oye, por favor. No, pero serios. No nos han dado el dato de la gonioscopía, ¿no? Sí. Y me parece muy importante hacer la gonioscopía comparativa, ¿no? Porque realmente no es mirar un ojo como un ente aislado. Nosotros miramos un ojo con respecto al otro y no tomamos ninguna decisión que se aleje de ese principio, porque asumimos que los dos ojos de base son iguales. Entonces, si los dos ojos de base son iguales, miramos qué hay distinto en uno y en el otro, y de ahí decidimos cuál va a ser nuestro manejo.
Por supuesto, si la cámara anterior es estrecha, pues voy a verificar mi gonioscopía en los dos ojos y voy a mirar si el otro ojo también tiene los factores de riesgo de cierre angular y, por supuesto, el manejo podría ser diferente en cuanto a la precaución, pero la paracentesis ya se la hice. No la voy a cambiar con una presión de 56.